Me dé. Muy bien, muy buenas tardes. Entonces, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de los sistemas de información, de una clasificación de los sistemas de información. Como ustedes ven, hay diferentes criterios para clasificar los sistemas de información. El primer criterio, por ejemplo, es el grado de formalidad, donde tenemos sistemas formales e informales. Los formales son seguramente los que ustedes van a ver en INF 282, que tiene que ver con lenguajes formales y autómatas que han debido ir viendo desde 54, van a ver en 282, donde van a aprender algún lenguaje formal, eh, como el lenguaje Z para la descripción de programas. Probablemente hayan visto algo relacionado con JOR en 43, cuando veían precondiciones, postcondiciones, etcétera. Esos son los sistemas que se denominan formales y los informales son los que desarrollamos utilizando algún lenguaje de programación. Luego tenemos otro criterio que es la automatización, donde hay manuales e informáticos. Aquí es donde vamos a hacer nosotros un pequeño lapsus de unos 2 minutos, bien rapidito. La informática y la administración de empresas nacen al mismo tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que muchos de los conceptos relacionados en ambos se han ido manejando a lo largo de los años como sinónimos. Por ejemplo, los sistemas de información para la administración de empresas no son definitivamente los mismos sistemas de información que nosotros usamos para los informáticos. ¿Por qué? Un sistema de información, como ustedes ven ahí, según esa clasificación, puede ser manual. Y nos preguntamos ¿nosotros informáticos hacemos sistemas manuales? ¿Haremos sistemas manuales? Alina, ¿qué opina? ¿Haremos sistemas manuales? No, licenciado. No. Galo, ¿qué opina? ¿Haremos sistemas manuales? No, licenciado. Exacto. Entonces, ahí viene la diferencia. ¿Nosotros qué desarrollamos? Nosotros lo que hacemos son sistemas de software. Hay un denominativo a lo largo de los últimos años que nos dice que más que sistemas de información, lo que nosotros como informáticos desarrollamos son sistemas de software. Y esa es la definición que nosotros deberíamos manejar, sistemas de software. Esta, esta clasificación viene de la informática tradicional, que nace a la par de la administración de empresas. Recordemos que no hace mucho, no hace más de 60 o 70 años que está la informática en la faz de la Tierra, y probablemente no hay un gurú, alguien que diga, son sistemas de información, u otro que diga, son sistemas de software. Pero yo les digo, desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos en la informática contemporánea, la informática actual, lo que nosotros hacemos son sistemas de software. Y eso tiene que ir cambiando un poquito en la mente de todos y cada uno de ustedes. Hay que hablar de los sistemas de información cuando hablamos con administradores de empresas, la administración de empresas de manera general. Y hablamos de sistemas de software cuando lo hacemos desde la perspectiva de un informático, un sistema de software. Eso es lo que nosotros hacemos. Luego, otra clasificación tiene que ver con la toma de decisiones. También hemos hablado de la toma de decisiones. ¿Recuerdan? Hemos dicho, una persona es la que toma decisiones siempre. Hace 60 años, cuando la informática recién estaba naciendo, probablemente la persona tendría que agarrar un libro y ver, por ejemplo, las ventas del último mes, del último año, revisar el libro. ¿Por qué? Porque tenía que ver qué momento del año es donde tenían más ventas para lanzar un nuevo producto. Y tomaba la decisión en base a datos que estaban manuales, que estaban escritos. En cambio, aparece la informática, empiezan a evolucionar los ordenadores y ya los ordenadores procesan lo que se tiene en esos libros contables, en esos documentos, en ese papel, en ordenador. De todas maneras, ¿qué hace el informático o el tomador de decisiones? El tomador de decisiones ya no revisa papeles, grandes volúmenes de papeles, pero sí revisa los resultados que le bota el ordenador. Esos resultados
esos resultados lo que indican, ¿qué son? Indican que yo puedo tomar una decisión. Tercera forma. La tercera forma ocurre cuando el sistema, yo les decía, por sí mismo toma una decisión. Nos dice, quiere hacer esto, opción A, opción B, opción C. Si escoge la opción A, va a pasar esto. La opción B pasa esto. ¿Qué es lo que hace la persona? Solamente escoge una opción. Entonces, eso hay que considerar cuando se habla, por ejemplo, de un criterio de clasificación como la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de la toma de decisiones, tenemos que pensar en un triángulo, como los sistemas. En la base del triángulo se encuentran los sistemas operativos, los que permiten el control operativo y se relacionan con las diferentes empresas, se relacionan con las diferentes partes de la empresa. A nivel medio, el nivel gerencial. Y en el pico del triángulo, los sistemas estratégicos, la alta dirección. Luego tenemos otra clasificación según su funcionalidad que tiene que ver con gestión comercial, sistemas de gestión comercial, gestión contable, gestión financiera, gestión de recursos humanos, gestión de producción y muchas otras que pueden existir. Y luego tenemos según la especialización, que pueden ser específicos o generales. Cuando hablamos de generales, estamos diciendo que son sistemas, por ejemplo, los ERP, Enterprise Resource Planning, sistemas de planificación de recursos empresariales, CRM, Customer Relationship Management, sistemas de gestión de la relación con el cliente, o los sistemas de la cadena de suministros, SCM, Supply Chain Management, sistemas de gestión de la cadena de suministros. Estos tres son generales porque van a aplicarse a cualquier empresa. En cambio, los específicos son los que ustedes desarrollan o probablemente van a desarrollar cuando salgan de la carrera para una determinada empresa, les van a contratar, queremos un sistema de control de personal, queremos un sistema de control de almacenes, queremos un sistema de este tipo, etcétera. ¿No es cierto? Pero los sistemas generales se van a configurar para ciertas cosas. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de sistemas de información, como les decía, se los ve como una pirámide. En la base de la pirámide, a nivel operativo, es el que permite relacionar con las áreas funcionales de una empresa. Ventas, manufactura, finanzas, contables. Esa base lo maneja un gerente operativo. Luego viene la fase, la del medio, que tiene un nivel administrativo y de conocimiento. ¿Quiénes lo utilizan? Los gerentes de nivel medio, trabajadores del conocimiento y de datos, son sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Y los de la parte superior de la pirámide, los sistemas a nivel estratégico. ¿Quiénes lo hacen? Los directivos de mayor nivel. Muchas veces, muchas veces nos vamos a dar cuenta que en la pirámide los datos, a medida que van subiendo, van siendo datos históricos. A nivel operativo, en la parte de abajo, son datos diarios, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día se registran ventas, productos, pagos, recursos humanos, ingresos, salida, todos los días. A nivel operativo es todos los días. Pero cuando llegas arriba, estos datos, ¿qué son? Ya son históricos. Ya no les interesa, por ejemplo, a nivel estratégico, ya no le interesan los datos diarios, sino le interesa cuánto hemos vendido en los últimos 2 años. Y ya no le interesa a nivel estratégico, aquí en la parte superior, ya no le interesa si son datos solamente internos. Hasta ahí eran todos internos, pero aquí arriba ya además necesita datos externos. Porque si quiero tomar buenas decisiones, tengo que, además de ver los datos, cuánto he vendido en los últimos 10 años, también me gustaría saber cuánto ha vendido la competencia. ¿Por qué? Porque eso me permitiría tomar una mejor decisión. Ahí arriba, en la parte superior de la pirámide, los datos pueden ser estructurados, no estructurados o semiestructurados. Los estructurados, obviamente, base de datos relacional. No estructurados, podemos tener un video de una entrevista con la competencia,
Podemos tener semiestructurados, una página XML, algunas etiquetas que nosotros generamos. Y eso, el manejar eso, ha dado pie a lo que se llama Big Data y Business Intelligence. Recuerden, probablemente esto lo vean en 61, pero este siglo es el siglo de los datos. El nuevo petróleo son los datos. Entonces, todo lo que ya no es operativo está a nivel medio para la toma de decisiones, con trabajadores del conocimiento, gerentes de nivel medio. Y lo de arriba, la cúspide de la pirámide, con los directores, todo eso ya tiene que ver con business intelligence, data warehouse, almacenes de datos, y más arriba con big data. Ahí ya, además de hacer big data, tendríamos que manejar minería de datos, algoritmos de machine learning y otros. Ahora, después es innegable que estos sistemas de información se relacionan mucho con las TICs. ¿Qué son las TICs? Tecnologías de la información y la comunicación. Son herramientas, metodologías que permiten hacer qué? Lo que hacemos en un ordenador y a través de un canal de comunicación como Internet. Recoger, almacenar, tratar y distribuir información. Por eso dice a través de canales de comunicación modernos. Ahora bien, ¿cómo ha sido la evolución de las TICs? Si ustedes observan, en la parte inferior, que se tiene miles de usuarios. En la parte inferior no se tiene miles de usuarios, en la parte inferior se tiene años. Justo alguien estaba queriendo entrar. Ya, ahora sí. En la parte inferior se tiene años, 40 años, 35, 30, 25, 20, 15, 10 años. Ah, y en la parte del eje vertical, este es el eje horizontal, este es el eje vertical. En la parte del eje vertical, ¿qué tenemos? Tenemos millones de usuarios. Entonces, nosotros lo que tenemos es, tengo aproximadamente 38 años, la radio ha podido alcanzar alrededor de 600 millones de usuarios o 6 millones de usuarios. O como ahí dice, 50 millones de usuarios. En aproximadamente 38 años, la radio ha alcanzado 50 millones de usuarios. En aproximadamente 13 años, la televisión ha alcanzado 50 millones de usuarios. En 4 años, la World Wide Web ha alcanzado 50 millones de usuarios. En 3 años ha logrado 50 millones de usuarios los iPads. Y Google Más, que era una de las, que es, bueno, que era la red social de Google, que ya ha desaparecido en abril del año pasado, eh, ha llegado a tener 50 millones de usuarios en 88 días. Eso es innegable. Si vemos las siguientes estadísticas a enero de 2020, ¿qué podemos decir? Si ustedes ven, podemos decir que la población total es aproximadamente 7.77, 75 billones de personas. ¿Cuántos viven en el área urbana? El 55% aproximadamente. ¿Cuántos usuarios de un único dispositivo móvil hay? 5.19 billones. Aproximadamente el 67% de la población mundial solo utiliza un dispositivo móvil, no como ustedes que utilizan dos o tres, ¿no? Usuarios de Internet, 4.54 billones son usuarios de Internet, es decir, el 59% de la población mundial usa Internet. Luego tenemos usuarios de una red social, usuarios activos de una red social, 3.80 billones. El 49% de la población mundial es usuario de una red social, es usuario activo de una red social. Estamos hablando de quienes han hecho eso, We Are Social y HotSuite. Ahora, en el caso de Bolivia, tenemos aproximadamente 11 millones de personas. 69% de los 11 millones viven en el área urbana.
El 99% de la población en Bolivia tiene una conexión a un teléfono móvil. El 65% de estos 11 millones es usuario de Internet. Y el 65% de estos 11 millones es usuario activo de una red social. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una gran cantidad de personas que se conectan a través de un dispositivo móvil, casi toda la población, una gran cantidad de personas que es usuario de Internet y de una red social. Aquí tenemos datos un poco más detallados de los 11 millones de habitantes que tiene Bolivia. Aquí decimos 7 millones son usuarios de Internet. El 63% de esos usuarios de Internet lo hacen a través de laptops, PC. El 36% lo hace a través de teléfonos móviles, smartphones. Y el 1% a través de tablets. De esos 11 millones, 11,59 millones, 11,48 son teléfonos móviles que tienen las personas, como habíamos visto. Instagram tiene 1,1 millones de usuarios activos, 54% son mujeres, 46% son hombres. Facebook tiene 7,5 millones de usuarios activos, 7,1 millones de usuarios activos. Twitter, 380,000 usuarios activos. LinkedIn, 920,000 usuarios activos. Cuando hablamos de YouTube, decimos, son los términos de búsqueda más importantes, las páginas web más visitadas, algunos factores financieros de Bolivia que tienen que ver con que el 51% de la población tiene cuenta bancaria, el 7,2% de la población tiene tarjeta de crédito, el 9% de la población realiza compras o pagos desde algún canal digital, el 12% de los hombres realizan transacciones en línea y el 6,4% de las mujeres realizan transacciones en línea. Por eso cuando hablábamos la anterior clase de los estadios en la sociedad del conocimiento, nosotros decíamos, estamos en transición de un estadio, de una sociedad en red, una sociedad conectada, hacia una sociedad de la información. Estos últimos datos nos reflejan eso. Todavía no confiamos mucho en el manejo que tenemos a través de algún medio digital, en el manejo de dinero a través de algún medio digital. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya, esto más podemos acabarlo. ¿Preguntas? Nada, muy bien. Como les decía, hay sistemas que son generales. ¿Qué quiere decir generales? Que se pueden configurar para resolver situaciones muy generales. Estos son los ERP, Enterprise Resource Planning, sistemas de planificación de recurso empresarial, los CRM, Customer Relationship Management, los sistemas de gestión de las relaciones con el cliente, o los SCM, los Supply Chain Management, los sistemas de gestión de la cadena de suministros. Un ERP, ¿qué hace? Tiene ahí adentro módulos como control de personal, ventas, compras, inventarios, almacenes, todo lo que se puedan imaginar en un solo sistema. Por eso los ERP se utilizan tanto con proveedores como con nuestros clientes. Tiene diferentes módulos. ¿Cuáles son sus características? Adaptabilidad, integración, modularidad. ¿Qué quiere decir adaptabilidad? Que se puede adaptar a cualquier empresa. ¿Qué quiere decir integración? Que tienen muchas cosas integradas en el mismo sistema. Por ello es modular. Luego vienen los CRM. Los CRM es básicamente, ¿cuál es su estrategia? Fidelizar al cliente, satisfacer al cliente, está centrada en el cliente, como sus caseritas de las salchipapas, ¿no? La caserita vas a comprar donde la casera y para que siempre le vayas a comprar, ¿qué te dice? Te estoy yapando casero papita, te estoy yapando casero salchicha. ¿Para qué? Para que la siguiente que vayas a comprar. Estás con tus amigos y les dices, vamos donde mi casera nos va a yapar. Esa es la idea del CRM, fidelizar al cliente. ¿Qué características tiene? Que se automatiza la fuerza de ventas, se automatiza el marketing, aparece el help desk y áreas de soporte a una sola llamada, gestión y servicio al cliente, el call center,
Por cierto, Bolivia es uno de los países donde hay más call centers de empresas como Nvidia o empresas que tienen o venden tarjetas o algún dispositivo hardware o software que se venden en Estados Unidos o Canadá. ¿Por qué? Porque tenemos mano de obra barata. Hablamos de otra característica de un CRM, gestión de incentivos, relaciones con socios y la calidad. Luego tenemos los SCM, que son los sistemas de gestión de la cadena de suministro. Es un conjunto de herramientas y métodos que gestionan flujos físicos, administrativos, de información y la logística de cualquier empresa. ¿Cómo qué logística? Hablamos de logística como el JIC. El JIC es Just in Case, como cuando van a hacer compras con su mamá. ¿Qué pasa? Ustedes están caminando por ahí y les dice, compraremos esto, pero ustedes les dicen, no necesitamos. ¿Y qué les dice su mamá? Por si acaso. Eso significa just in case, ¿de acuerdo? Y luego viene el JIT, just in time. ¿Cuándo utilizamos just in time? Justo a tiempo, cuando nosotros compramos justo lo que necesitamos. Entonces, el just in time, ustedes tienen que tener en cuenta que significa que compras lo que necesitas en el momento que necesites, no por si acaso, que es el chip. Entonces, el SSM me permite manejar esos dos. Luego tenemos, el SSM tiene diferentes componentes y es parte de la cadena de suministro. ¿Cuál es el más importante? El ERP. El ERP históricamente nace como un MRP, un Management Resource Planning, un sistema de planificación de recursos empresariales, nada más, MRP. ¿Qué es lo que hacía al principio? Lista de materiales, plan de producción, gestión de inventario. El MRP2, ¿qué hacía? Lo del anterior, más un control de producción, ingeniería, finanzas, compras, marketing. Luego aparece el ERP. ¿Qué hacía el ERP? Todo lo anterior, más gestión de calidad, de proyectos, mantenimiento de planta, distribución, transportes, recursos humanos. Y por último, el ERP2. ¿Qué hacía el ERP2? El que ahora utilizamos y algunos autores le llaman ERP, por Electronic, porque ya hoy en día ha habido una época en estos últimos 20 años que a todo le decíamos e-banking, a partir del email, obviamente, e-banking, e-business, e-commerce, e-government, etcétera. Entonces, este ERP2, que también se llamaba E-algo, hacía todo lo demás, pero además incorporaba la planificación de la cadena de suministro, la gestión integrada de plantas y los dos anteriores, CRM, la gestión de la relación con el cliente, y SCM, la gestión de la cadena de suministro. Eso era fundamental. Por eso el ERP, hay soluciones de ERP tan famosas como SAP Business One, por ejemplo, tan famosas que incorporan dentro de sus características o sus módulos estos otros, CRM, SCM. Y por último, hay este tipo de sistemas gestionan lo que se denomina la cadena de suministro. Esto que ustedes ven es la cadena de suministro. La cadena de suministro tiene dos partes. La parte superior, que son las actividades de soporte, y la parte inferior, que son las actividades primarias. Y acá a la derecha tenemos el margen, que es el margen de ganancia que se quiere al combinar estas dos áreas. Hablamos de actividades primarias, que son las que hacen que funcione cualquier empresa. Logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas, servicio postventas. Y las actividades de soporte, compras, tecnologías, recursos humanos, infraestructura de la empresa. La que es transversal porque funciona en todos es el desarrollo de tecnología. Cuando nosotros desarrollamos sistemas de información que van a controlar cada una de las actividades primarias y van a permitir que el margen de ganancia sea mayor. Con esto entonces habríamos acabado la primera unidad. Les recuerdo a todos, tenemos nosotros dos partes. La presentación, que es un resumen de lo que estamos viendo y es lo que yo les digo, y un documento PDF con toda la información. ¿Qué es lo que entra? Entra lo que está en el documento PDF a los exámenes, así que vayan repasando eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Alex, Estela, Geraldine,
Mario dice no. José Cuentas, Lady, nada. Ok. Entonces, yo estoy cesando, deteniendo la grabación.